Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso se llama As Soon As You Can. Es lo más reciente de lo más reciente de Twin Shadow. Ya tiene un video, lo pueden buscar ustedes en muchas de las plataformas para que revisen lo nuevo de este extraordinario músico que ya es viejo conocido, diría el clásico de todos nosotros. Ya es el nuevo clásico, dirían algunos cuantos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión de Real de 25 de febrero del 2025, 25-2-25. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Nos pueden escuchar, saludos a Torreón. Ahí si quieren decirme dónde nos están escuchando, los que puedo leer a través de Instagram y Facebook, lo agradeceré. Obviamente, la gente que está en radio digital lo puede hacer en radio-real.com, radio-real.com. Ahí pueden ustedes decir en dónde nos están sintonizando en esta mañana. Me dará mucho gusto saludarlos. Luego hay tanta cosa que no hay tantas posibilidades de poder saludarlos y agradecerles que estén cada mañana escuchando, sobre todo escuchando este programa, una potencia muy importante de audiencia, la que tenemos a través de radio-real.com, desde Monterrey, desde Cholula, desde Puebla, desde Michigan, en donde creo que está haciendo frío, desde Zapopan, en donde no hace frío, al contrario, hace mucho calor, a diferencia de otras partes del país, como la Ciudad de México, que ahí ya está calentando, pero no tanto, sinceramente, desde Ciudad Guzmán. Buenos días, desde Zapopan de nueva cuenta. Les digo que hay mucha gente escuchándonos desde el área metropolitana de Guadalajara, ya sea a través de radio-real.com, desde Claro Música, desde Radio Garden y por supuesto a través de los dispositivos Alexa, desde Ciudad Monreal, dicen aquí, desde Zacatecas. Buenos días a todos ustedes. Los que están en Morelia, en Washington, en Celaya, en el Bronx, en la área metropolitana de Guadalajara, en Uruapan, en Zapopan, en Cancún, en Torreón, en la alcaldía Cuauhtémoc, en España, en Tequila, en Tonalá, en San Juan del Río, en La Cañada, en la Ciudad de México, en Guadalajara, por supuesto, me están diciendo en Instagram, en Tucson, Arizona, en Iztapalapa, en Irapuato, en Ciudad Neza, en Kentville, allá en Canadá, en Tlanepantla, en Gießen, en Gómez Palacio, en Querétaro, en Tampico, en la alcaldía Álvaro Obregón, desde Tonalá, Jalisco. Regina, buenos días, desde la Ciudad de México, ya lo había dicho. En fin, ya saben ustedes que tenemos una cantidad brutal cada mañana, escuchándonos y viéndonos, pero sobre todo escuchándonos en Chicago, Illinois. Me da mucho gusto que utilicen ustedes la radio digital para sintonizarnos. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta mañana. Lo digo de corazón y me da mucho gusto el que estemos ahora sí, ustedes y nosotros muy puestos, muy listos, muy aquí. No hay otra manera de decirlo, muy aquí. El que podamos estar juntos. Me da mucho gusto. Bueno, dijeron que el martes nos iban a decir qué onda con el señor Zambada, qué onda con lo que ha hecho el gobierno de México según las peticiones que hizo Ismael Zambada a través de la carta de sus abogados, Frank Pérez allá en los Estados Unidos, el señor Penilla y el señor Delgado aquí en México. Y regreso a eso. Estos tres nombres que vienen en la carta, son abogados, no son criminales. Ninguno de los tres es criminal. Lo único que hacen es defender a un supuesto criminal. Porque si bien él mismo pues ha platicado de sus andanzas en un par de entrevistas y parece que es más que conocido que se ha desarrollado en una vida criminal, no ha sido confirmado, no ha sido comprobado por ningún juzgado. Hoy en la mañanera muy puesta de la conferencia de la presidenta Sheinbaum, esto fue lo que dijo el fiscal Gertz Manero. Adelante, fiscal, que ahora sí trabaja cada martes. Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, en forma inmediata, el gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Todas estas conductas están sancionadas
Pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, sino que hicimos algo que en este momento me llama mucho la atención porque fue público y también lo dimos a conocer. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer. Y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada, junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso, que nos llevaron a eso. No sé si le quedó claro. Un poco, pero hay indicios de que hubiera habido agentes involucrados en territorio mexicano o nos quedamos con esa parte que usted mencionaba hace algunas semanas o cuando inició más bien este proceso de que pudiera haber sido nada más el hijo del Chapo Guzmán. Todos los datos de prueba que tenemos absolutamente clarificados es que en un aeródromo cercano a la ciudad de Culiacán, el hijo del Chapo, un piloto o 2, esto está por verse, y el otro delincuente fueron objeto de una operación que ya se la describía a usted, en la que no hay ninguna otra prueba de ninguna naturaleza. El expediente está abierto como cualquier otro expediente para que se aporten las pruebas en ese sentido, pero a lo que usted se refiere no hay ninguna prueba directa. Ok, muchas gracias. No, Bueno, hay 2 cosas que vale la pena recuperar de esta primera parte de la declaración de Alejandro Gertz Manero. La primera, lo que pide el Mayo, lo que pide Ismael Zambada, el Mayo, ya lo hicimos. Desde el inicio se lo pedimos al gobierno de los Estados Unidos. No falta la verdad. Hicieron en una conferencia de prensa esas peticiones. El gobierno norteamericano no ha actuado en consecuencia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que dice el gobierno de Estados Unidos en comparecencias que ya han existido y que Gertz niega es que llegó el Mayo Zambada en un avión no coaccionado por autoridades norteamericanas, sino que lo llevaron un par de mexicanos y lo dejaron ahí. Sorpresa, sorpresa, llegaron y nos dejaron a un criminal, a un par de criminales, a Joaquín Guzmán López y a Ismael Zambada. ¿Qué vamos a hacer si llegan los criminales? Pues ni modo de regresarlos a México. Eso es lo que dice el gobierno norteamericano. Y Gertz Manero reitera, nuestras investigaciones dicen que llegaron a un aeródromo ahí cerca de Culiacán, que había 1 o 2 pilotos que los subieron al avión, a Zambada y a Guzmán López. Los pilotos eran mexicanos y no había agentes de los Estados Unidos. Con lo cual, intentan decir que no hay una injerencia norteamericana, o por lo menos no la hubo en territorio mexicano, cuidando de esta forma las formas con el gobierno norteamericano, porque si el gobierno norteamericano dice, efectivamente, nosotros no nos metimos en territorio mexicano, ya no hay alegata. Ese es el gran problema, el brete en el cual se está encontrando en este momento Gertz Manero y todo el gobierno de México ante las exigencias que está teniendo el Mayo Zambada. Habló sobre la necesidad de que el Mayo Zambada sea acogido, como lo pide en la carta, entre otras cosas, por la Convención de Viena. Aquí, el fiscal general de la República. Prácticamente todos los países en el mundo están sujetos a la Convención de Viena.
que establece, entre otros elementos fundamentales, el hecho de que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen y coadyuven en la investigación y en el desarrollo de ese procedimiento. Esa es la Convención de Viena, se ha aplicado en forma permanente. Este no es un caso de excepción ni para bien ni para mal, es exactamente lo mismo. Así que lo que esa solicitud está haciendo es refiriendo a hechos que son técnicamente y jurídicamente clarísimos y que no están en duda. Probablemente para la inmensa mayoría de las personas, pues tenemos que dar la explicación de lo que es la Convención de Viena, que es un tratado multilateral en el cual todos los países signantes tienen esa obligación, y esa persona, como tantas otras personas en los Estados Unidos que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación, no es algo excepcional, pero yo creo que vale la pena darlo a conocer. Sí, tiene toda la razón. Vamos a regresar a lo que dice Ismael Zambada y sus abogados en esa famosa ya carta que dejaron en el Consulado de México en Nueva York. La carta dice que les negaron la asistencia de un cónsul a la llegada. Y en las entrevistas que dieron a La Jornada y a Ciro Gómez Leiva, el abogado Delgado, que está con el abogado Penilla en el mismo despacho aquí en México, y vale la pena decirlo por lo que viene más adelante, dicen que estaba tan en shock, tan aturdido, tan atolondrado el Mayo Zambada, que dijo, cuando le dijeron si quería algún tipo de asistencia, la negó, pero que no debieron de haberlo hecho así. Entonces hay un brete diplomático en esto, en donde se está ajustando Ismael Zambada para de esta manera decir que violaron sus derechos como ciudadano mexicano y con esto por lo menos evitar la pena de muerte. El abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, recuerde que tiene 3 abogados. Uno es Frank Pérez, que se encuentra ya en los Estados Unidos. Otro de ellos es el señor Penilla, ya muy conocido porque ha salido en todo tipo de fotografías con políticos. La gran mayoría de estos políticos de Morena, vuelvo a decirlo, no hay un delito de portación de foto prohibida. No, y el abogado es un abogado. Aquí lo que falta ver, y eso es la parte que sorprende a todos, es ¿por qué les causa tanto escozor una fotografía o un evento en donde está un abogado? ¿Porque defiende a un narcotraficante? ¿O qué le saben al abogado? Y luego viene la otra, ¿cierto? Pues al final del día uno no tiene la culpa de saber con quién se toma la foto, pero lo que sí es un hecho es que es un abogado muy conspicuo porque tiene fotos con todo el mundo. Nadie se preguntaba con estas fotos quién era y por qué las quería todas. Porque tiene en distintos eventos, en distintos lugares y con alta cercanía con toda la gente de Morena. No es necesariamente alguien que se haya acercado como fanático. Pareciera que hay cierta familiaridad, no solo con el señor Penilla, sino con otros miembros de su bufete de abogados. Y regreso, no es delito. Solo que aquí el deslinde tan urgente es el que hace que uno salte y saque conclusiones. ¿Por qué se quieren deslindar tan fácilmente de alguien que no tiene delito que perseguir? Solo es un abogado. ¿O qué le saben? ¿O qué hicieron con él que les causa tanta vergüenza? Porque si no, no habría ningún otro tipo de explicación. ¿Por qué le tienes tanto miedo a que te digan que estás al lado de un abogado que sí está defendiendo a un narcotraficante, como hay abogados que defienden a violadores y a secuestradores y a lo que ustedes quieran? Pero es su chamba, ese es su trabajo. Juan Velázquez, que defendió a Luis Echeverría por las acusaciones de la matanza en Tlatelolco y el episodio de los halcones del 71, ese que fue retratado por Cuarón en Roma, pues era respetable, pese a que su cliente no lo fuera tanto. Aquí
todo el mundo ve al abogado Penilla y a la gente que está alrededor como si fueran apestados. Llama poderosísimamente la atención eso. El acusado es el Mayo Zambada, no su equipo de abogados. Entonces, ¿de dónde tanta repulsión al individuo? ¿Qué le saben? ¿O qué saben que hizo con ellos? Porque si no, más o menos no se entiende. Eso es en el caso del equipo mexicano. En los Estados Unidos, Frank Pérez dio una entrevista a Reuters, en donde dijo que su cliente podría llegar a un acuerdo para evitar la pena de muerte. Eso es lo que dice Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada ya en los Estados Unidos, que también a propósito es el abogado de su hijo. Dijeron en un inicio, Frank Pérez al periodista Ian Grillo, que no iba a hablar y que no iba a negociar hasta no ver qué era lo que pasaba en México. Pero horas después el mismo abogado, o por lo menos es lo que dice Reuters, les declaró que sí podría negociar para evitar la pena de muerte, que es lo que le da más miedo a Ismael el Mayo Zambada. Y el gobierno de México pues está viendo cómo le hace para ayudarle o que dé la percepción de que le está ayudando. Aquí Gertz Manero de nueva cuenta. Escuchen, por favor. Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, en forma inmediata, el gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Todas estas conductas están sancionadas. Pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, sino que hicimos algo que en este momento me llama mucho la atención porque fue público y también lo dimos a conocer. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo... Entonces, lo que dice Gertz Manero, y miren, me gustaría recuperar, pero me da un poco de flojera, sinceramente, que esto que está diciendo Gertz va a ser la línea discursiva del gobierno de México. Ayer en uno de los programas de opinión del Canal 11, la ínclita Luisa Cantú, propagandista desde hace algún tiempo de este régimen, comenzaba a decir, es que tendría que responder a las familias mexicanas por la muerte. ¡Qué cinismo! ¡Qué enorme cinismo! En donde ahora resulta que primero vengan y que respondan en México por la muerte que han causado y luego los manden a los Estados Unidos. Y lo que evitan decir es que este individuo, Ismael Zambada, el gobierno de México, sabía en dónde estaba y nunca lo detuvo. Ya sea por omisión, mediocridad o complicidad, como quieran verlo ustedes. Ahora el gobierno de México, en esta nueva línea discursiva que van a apoyar un montón de propagandistas, es regrésenlo a que cumpla sus condenas en México. Ay, no vaya a ser, se le violentaron sus derechos humanos, que regrese a México y aquí lo metemos en Puerta Grande. Al fin y al cabo conocemos quién hace buenos túneles. Pero al mismo tiempo, Gertz Manero dice que se están dando una cantidad brutal de extradiciones, porque el enemigo es conjunto, es el crimen organizado. Entonces, si el enemigo es el crimen organizado y es un enemigo conjunto, ¿qué más da que juzguen al Mayo Zambada en los Estados Unidos o en México? ¿Por qué pides de regreso a Ismael Zambada si lo que puede hacer México es esperar efectivamente, como ya está sucediendo, que se prepare el juicio y que se den las condiciones? Les voy a decir cuál es su temor. Y no me voy a ir con esta historia específica de ay, es que les va a decir mucho de las complicidades que tiene con políticos mexicanos. No, eso lo vamos a dejar en el terreno de la suspicacia. Vamos a hablar lo que sí puede pasar. ¿Qué van a hacer si el gobierno de los Estados Unidos presenta un juicio, como en el caso de Genaro García Luna, basado en dimes y diretes y no en pruebas?
¿Y qué pasa si son los mismos o muy parecidos a los testigos del caso de Salvador Cienfuegos? ¿Con qué cara el gobierno de México va a decir que con Cienfuegos sí eran acusaciones no sustentadas y en el caso del Mayo Zambada sí? Si no tienen pruebas contundentes, como fue en el caso de Genaro García Luna y en el mismo caso de Joaquín Guzmán Loera. ¿Por qué? Porque es muy complicado el poder sustentar ese tipo de acusaciones si no es a partir de la prueba de testigos. Ahí están las verdaderas causales, en donde se ha metido en un embrollo mayúsculo el gobierno de México. Gertz Manero dice, nosotros ya cumplimos con lo que pidió el Mayo en su carta, que no lo quiera aplicar el gobierno de los Estados Unidos, pues no nos quiere decir quiénes fueron los que se lo llevaron. Solo sabemos que en México se lo llevó el hijo del Chapo y 1 o 2 pilotos, todavía no sabemos. Ya va para un año, pero todavía no sabemos. Eso sí, regrésenlo por favor. En la misma conferencia, además de Gertz Manero diciendo estamos extraditando a un montón, Omar García Harfuch dice que las detenciones en Sinaloa van creciendo y creciendo como la espuma. Sentamos simplemente en el estado de Sinaloa, de octubre a la fecha van 900 detenidos, pero en las últimas 3 acciones que son directamente del objetivo a quien usted hace referencia, fue primero la del piloto, segundo la de Insunza N y tercera la de este sujeto, el 200, que era su jefe de seguridad. Sin embargo, estas 3 son las que más han resaltado en medios, pero todos los días ha habido detenciones y aseguramientos. Hoy en la madrugada también por parte de Sedena hubo una acción en Culiacán donde hay personas aseguradas y es un reforzamiento continuo. Más que cerca o lejos, es un debilitamiento constante a las estructuras delictivas con una finalidad, que no generen violencia. Esto hacia la violencia que ellos mismos desencadenaron en la entidad. Es el gobierno de México quien está todos los días con aseguramientos y detenciones para que esta violencia disminuya. Secretario, ¿se podría hablar de que el cerco o el principal círculo del Chapito está muy cerca el gabinete de seguridad de ellos? Lo que podemos decir es que ha habido un debilitamiento constante, no solo a esta organización, sino también a la otra facción que no son de los Chapitos, sino de los Mayos. Constantemente ha habido detenciones de los 2 grupos y de otros más, como el aseguramiento de fentanilo también de otras facciones dentro de Sinaloa. Es muy interesante ver cómo el periodista habla nada más de los Chapitos y García Harfuch dice, momento, también tienen el Mayo. ¿Por qué? Porque lo que no quieren en este momento, les digo que están muy entrampados, es que se dé la percepción que están defendiendo los intereses de Zambada. Complicadísimo. Muy, muy complicado, porque obviamente a la mitad de esto se encuentra también las advertencias que sigue haciendo el señor Trump sobre los aranceles. O sea, ya siguen diciendo, ahí vienen los aranceles, aguas, ahí vienen los aranceles, va de regreso, de retache en marzo. We're on time with the tariffs, and it seems like that's moving along very rapidly. We've been mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico. We've been taken advantage of. We were led by, in some cases, fools, because anybody that would sign documents like they signed, where they were able to take advantage of the American people, like has happened over the last long period of time, except for a little 4-year period that took place 4 years ago. Bueno, pues ahí tienen a Trump diciendo, ¿sí van? Claro que van los aranceles. ¿Por qué? Porque México no ha cumplido. Y no es que haya cumplido, ¿no? Y que no haya cumplido nada más con la cuestión de imponerle aranceles a China, sino que la cuestión de seguridad y el señalar a algunos políticos que están cerca del crimen organizado, lo vuelvo a decir, ya sea por omisión, mediocridad o complicidad, es muy clara para todos, incluyendo el gobernador de Sinaloa, que ayer, mejor escuchen ustedes y me dicen si yo soy el mal pensado, ¿de acuerdo? Por favor. Imponer un nuevo arancel a nuestro producto. Espero que eso, aunque estén ahorita los temas del arancel, que no pase. Que el precio ¿Del qué? de nuestra legumbre, de nuestros productos
de los agricultores, de los horticultores nuestros. A ver, ¿cómo? ¿El precio del qué? De nuestra legumbre, de nuestro... ¿Del qué de nuevo? El precio de nuestra legumbre, de nuestros productos, de los agricultores, de los horticultores nuestros, pues pase con... Yo no veo que vaya a decir de la legumbre. El precio del... Díganme así, ¿cómo no van a sospechar? No me defiendas, compadre, diría la presidenta. Yo creo que lo entiende de esa manera. Tiene que tener cabeza fría no solo para Trump, sino para los inútiles que están a su alrededor. Siempre digo que hay que tener cabeza fría y no tomar las frases aisladas. Evidentemente tiene que cerrarse el acuerdo. Esta semana, el martes, es la fecha de hoy en 8, es justamente la fecha que planteamos que se cierra este periodo de suspensión que se pactó en aquella llamada telefónica, hasta el 4 de marzo. Si uno escucha lo que dice el presidente Trump, sí habla de México y Canadá, pero continúa él hablando. Y las últimas declaraciones que ha habido, claro, repito, tenemos que llegar a un acuerdo, pero vale la pena recuperar toda la declaración. Habla de lo que él llama la reciprocidad en los aranceles, en las tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que él plantea es que si un país pone impuestos a las importaciones, a las exportaciones o importaciones, dependiendo, es decir, si los productos norteamericanos al entrar a Europa tienen un impuesto, una tarifa, pues entonces él dice, en reciprocidad, Estados Unidos le va a poner una tarifa. Nosotros no tenemos ninguna tarifa entre Estados Unidos y México. Entonces, si vamos al tema de reciprocidad, pues quedaríamos como estamos ahora. Repito, se sigue dialogando con ellos en el tema de seguridad y en el tema de comercio. Tenemos que cerrar el acuerdo, pero hay que escuchar completa la declaración. No cortar la parte donde habla solo de México y Canadá, sino él continúa hablando y en las últimas declaraciones ha hablado de reciprocidad. Entonces les vamos a seguir informando. Entonces se mantiene. Alguien dice que es el tomate, así como el tomeico de los Simpsons. A ver, la presidenta dice, no le corten, la que corta es ella, cada vez que puede. Ayer otra vez en el Día de la Bandera, es que no somos un pueblo que se somete a nadie más que al narco. Siempre terminan diciendo que, somos un pueblo libre y soberano. Perdónenme, pero andar en carretera si no eres un funcionario público que trae 4 camionetas llenas de guaruras, no es que sea soberano. El tener un negocio en donde te piden derecho de piso no es que sea soberano. En donde tengas tú que pagar un triple impuesto porque pagas el impuesto estatal, el impuesto federal, el impuesto en los Estados Unidos y aparte de eso el impuesto de los narcos, no es que sea soberano. Por eso, cada vez que salen estos martes de seguridad y hablan de aseguramientos y que han detenido un montón de cosas, puro jarabe de pico. Del 1 de octubre del 2024 al 24 de febrero del 2025. Han sido detenidas 13.139 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 6.582 armas de fuego. Se aseguraron 112.8 toneladas de droga, incluyendo 1.260 kilos y 1.324.924 pastillas de fentanilo. Se han localizado y destruido 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en 3 estados de la República Mexicana. En estas acciones se han asegurado 482.041 litros y 118.732 kilos de sustancias químicas, 352 reactores de síntesis orgánica, 162 condensadores y 77 destiladores. Estos aseguramientos representan una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 300,000 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes de los últimos 15 días. En Santa Lucía, Estado de México, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
Se aseguró un paquete proveniente de Acapulco con destino a Nueva Jersey con 6 kilos de fentanilo, con un valor aproximado de 48.7 millones de pesos. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, fue detenido Cristian Alejandro N., alias El Cholo, generador de violencia identificado como jefe de una organización delictiva responsable de la distribución de droga, secuestros, homicidio y cobro de piso. En Zihuatanejo, en Guerrero, se detuvo a Sotero N., de nacionalidad estadounidense, quien era buscado en su país por tráfico de drogas y armas. Esta persona cuenta con una orden de extradición por el delito de tráfico de drogas y también por haber escapado de una prisión federal de ese país. En una operación realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, se realizó la detención de Aarón N. y Hong Toa N., ambos estadounidenses, quienes también cuentan con orden de extradición a Estados Unidos por distribución de fentanilo y posesión de armas de fuego. En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fueron detenidos 8 personas y se aseguró metanfetamina, 3 armas, cartuchos, además de credenciales y pasaportes de diferentes nacionalidades. Miren ustedes, todos estos datos que está dando García Harfuch son de aplaudirse que se combata el crimen, solo que 2 cosas no hubiera sucedido si no hubiera llegado Donald Trump y hubiera ajustado la mirilla, a diferencia de lo que hizo Biden, y Trump en su primer periodo, también hay que reconocerlo. Y 2, tampoco hubiera sucedido si hubiera seguido López Obrador, porque López Obrador se hubiera empecinado en esta política de abrazos, no balazos, y por eso tienen que dar ese viraje como de tráiler de 180 grados sin que parezca que lo están haciendo. El problema es que uno tiene que decir una y otra vez cómo están dando ese viraje, y en una conferencia de prensa dicen A y en la que sigue dicen B. Ejemplo, el secretario de la Defensa, aquí el general Trevilla, en donde en un inicio había dicho, bueno, los aviones pasan así de ladito y los drones pasan de ladito. Hoy tuvo que decir que efectivamente sí hay drones que están volando por territorio mexicano, drones norteamericanos. Específicamente a esto de los vuelos, debemos decir que en un primer término no se ha violado la soberanía del espacio aéreo nacional. Como ustedes saben, las autorizaciones para los vuelos comerciales los realiza la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, y todos los vuelos de tipo militar o de estas características los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo, es por solicitud de nosotros, de las Fuerzas Armadas. Es por solicitud y nosotros autorizamos. Y se especifica muy claramente el área, las rutas, la información que se debe de obtener y que es transmitida de inmediato a nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces en tiempo real. Es decir, hay mucho control sobre ello. Pues sí, pero nada más que sí nos avisan. Ay, ¿cómo puede creer uno esto? ¿Cómo? Díganme, ¿cómo puede creer uno esto? Yo no entiendo, sinceramente. ¿Creen que efectivamente uno está tonto y que no revisa las cosas que están diciendo en el pasado? Esta primera lámina se muestra la tendencia histórica que ha presentado el delito de homicidio doloso en los últimos 8 años, abarcando el periodo de 2018 al 24 de febrero de 2025. La gráfica indica una tendencia a la baja, visiblemente, con un promedio diario de 100.5 víctimas en 2018, que se reduce a 71.6 en el dato preliminar, como decía, con corte al día de ayer, Con cifras preliminares, esta disminución implicaría una reducción del 28.7% entre 2018 y 2025. A ver, les voy a parar ahí un momento por varias razones. Uno, qué fortuna que hay gente que efectivamente vamos viendo el promedio desde hace tiempo. Por lo menos desde hace un año, aquí yo les voy diciendo cuál es el promedio. Ayer hubo 73 muertos. 10 en Guanajuato, que ya se ha vuelto costumbre, lo cual no debiera de ser. 8 en la Ciudad de México, 6 en el Estado de México, 6 en Michoacán, 5 en Sinaloa. Ellos dicen que su promedio es de 72. Una y otra vez hemos dicho que el promedio anda, por lo pronto, lo que hemos visto desde hace ya algún tiempo, arriba de 75.
No es nueva la cifra. Así como es muy importante que se baje de 100 a 75, pues en este caso sería muy importante reconocer que no andan en 72, sino que andan en 75. Ahora bien, el problema es que cambiaron la dinámica. Entonces, mientras que cuando salía en 100 era con cifras del INEGI y ahora que está en 72, según ellos, utilizan las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, rasuran un montón de homicidios. Un montón de homicidios rasuran. Entonces ahí comienza un problema mayúsculo. Ahora, hay otros detalles que dejan ver que la violencia no ha bajado, sino que continúa viento en popa. Y son los que no quiere ver el gobierno de Claudia Sheinbaum, el régimen actual. Causa en Común acaba de sacar un documento del cual les voy a leer, si me permiten, solo la presentación. El abandono de los desaparecidos. Durante el gobierno de López Obrador se aceleró el deterioro de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública, policías, fiscalías penales. Ello explica en buena medida una inseguridad atroz y que las desapariciones estén hoy en niveles históricos. El Sistema Nacional de Búsqueda no existe, dado el abandono institucional que padecen las comisiones de búsqueda, al tiempo que se acumulan las desapariciones, las fosas clandestinas y los cadáveres sin identificar. Causa en Común propone reactivar el Sistema Nacional de Búsqueda, rescatar la independencia de la Comisión Nacional de Búsqueda y dotar a las comisiones estatales y policías y fiscalías mayores capacidades humanas y técnicas para cumplir con lo establecido en la Ley General en materia de desaparición. Con el informe Nombre sin Cuerpo y Cuerpo sin Nombre, apunte sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos, Causa en Común presenta una valoración del contexto institucional que rodea la desaparición de personas en México. A 6 años de su entrada en vigor, el proyecto de búsqueda e identificación de personas establecidos en la Ley General de Materia de Desaparición es un fracaso. Esta ley estableció la obligación del Estado mexicano a construir un sistema nacional de búsqueda. En sentido contrario, el gobierno de López Obrador y diversos gobiernos locales aceleraron el deterioro de las policías, fiscalías y del sistema penitenciario. En dicho sexenio se registraron 53,261 personas desaparecidas, para un total de 120,628. 120,628 personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda documentó 5,698 fosas clandestinas descubiertas entre 2006 y 2023, de las cuales la mitad de estas fosas fueron localizadas en el sexenio de López Obrador. El 99% de las desapariciones se mantienen impunes. El sexenio con mayor cantidad de desaparecidos es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí va el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ahí va, solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos. El INEGI sacó el día de hoy su estudio sobre defunciones registradas, en dónde nos encontramos. Claro que vamos para abajo en algunas. Las defunciones en el año bajaron, defunciones de enero a septiembre de 2024 subieron. ¿Cuál es el punto más alto de defunciones en México de los últimos 10 años? Por supuesto, 2020 y 2021. COVID. Eso que habían dicho que no había pasado nada, el INEGI nos deja ver en sus datos que la estrategia de López Obrador y López-Gatell, los López, fue tan fallida que aumentaron el nivel de decesos en México a niveles escandalosos. ¿De qué se muere en México la gente? Enfermedades del corazón es el primero, tanto para hombres como para mujeres. En segundo lugar, la diabetes. No que el etiquetado iba a ayudar a bajar los niveles de diabetes y ayudar a la salud de los mexicanos. Este etiquetado por sellos no sirvió de nada. Otro fracaso de López-Gatell. Otro fracaso más. Tercer lugar, tumores malignos. Y aquí es donde comienza a cambiar. En cuarto lugar, para las mujeres son enfermedades cerebrovasculares y para hombres accidentes. Accidentes. Y luego, en quinto lugar, influenza y neumonía, en el caso de mujeres, enfermedades del hígado. Y llegamos a 20,515 agresiones, homicidios en el caso de hombres. En 2023 fueron 21,197.
En el caso de 2024, 20,515. ¿Cuánto bajó? Según los datos del INEGI. Ni 1,000. Ni 1,000. Son datos del INEGI, que quede claro. No son datos míos. Los desmienten en la forma en la cual se combatió el COVID. Los desmienten en sus números de homicidios. Son los mismos números del gobierno. ¿Le seguimos? Por eso causa tanto trabajo creerles a estos políticos. Porque cada vez que aparece una nueva información, lo que termina por suceder son estas historias, en donde los datos terminan por darles de bofetadas, en donde la realidad los aplasta. Y mientras que continúan peleando entre ellos a ver quién llevó y quién se tomó fotos con abogados de narcotraficantes. Buenos días. Una réplica a la presidenta Claudia Sheinbaum. Usted dice que una foto no vincula. Bueno, yo le quiero decir que me diga usted en qué fotografía, video o con qué evidencia usted afirma que yo premié al abogado del Mayo Zambada. Hay un solo documento donde se solicita el espacio a una y se le entrega a una ONG, no a ese señor. Pero ¿qué tal su senador organiza, lleva el evento y premia a el abogado del Mayo Zambada? ¿O qué tal el socio de este abogado, donde usted ya sale en una fotografía hoy por la mañana? ¿Por qué no nos explica todo eso, señora presidenta? Sería interesante saber los nexos tan cercanos que tienen ustedes, tanto que Américo Villarreal lo quiso llevar como asesor, si no es porque antes se descubre. De nosotros no va a encontrar una sola fotografía, video o algo que se ligue con este personaje, pero de usted y de sus allegados y de sus militantes están ya siendo demasiadas. ¿Qué tanto defiende usted a estos personajes? ¿Cuál es el afán de traerlo a México? ¿Por qué no nombra como Canadá y Estados Unidos al narco como terrorismo? ¿A qué le tiene miedo? ¿A que vengan por todos ustedes? Ay, Dios, hablan como si fueran efectivamente ajenos a el desastre. Cuando, perdónenme, los panistas tienen también mucha cola que les pisen. Muchísima cola. De manera oficial, pese a la manera en la cual se llevó a cabo el juicio, pues ahí está García Luna y siguen sin poderse sacudir. Pero así debe haber un montón. ¿O qué? ¿Se nos olvida efectivamente los asesinatos y los ajustes de cuenta y las extorsiones que hay en los mismos estados panistas? El gran problema es que no hay uno que se salve. ¡Uno! Sí, yo creo que el gobierno mexicano está metido en un gravísimo problema. Está entre la espada y la pared de alguna forma. Al Mayo, ya como cualquier otro mexicano, me parece que le asiste la razón y le asiste el derecho, pero por otro lado están las señales que la propia presidenta de México quiere mandar al mundo y particularmente a Estados Unidos. No es un asunto sencillo y vamos a ver finalmente qué es lo que prioriza el gobierno federal. Lo que prioriza el gobierno federal. Les digo que todos, absolutamente todos, terminan por... No me lo tomen a mal, pero ese no... Específicamente a ese esto... no es el problema. El problema es un poco más allá. Yo le pregunto si usted... Y yo le contesto que no, Morena no tiene vínculos con ningún tipo de delincuentes, con ninguno. A ver, gracias. A ver, ante esta afirmación que se hizo de que la Cámara había galardonado a este abogado, lo que hicimos nosotros fue aclarar que el evento que se dio ahí fue a petición de Teresa Castel, diputada federal del PAN en la legislatura pasada. Ese es un hecho. Luego salió la exdiputada a decir que ella había solicitado, es decir, reconoce que solicitó ella el recinto
y dice que fue por petición de un colaborador de ella. Bueno, esa ya es parte interna de ella, la gente decidirá si le cree o no, pero el hecho real que nosotros dimos a conocer y que ella misma confirmó es que ella solicitó el salón para ese evento donde se otorgó un galardón, un premio, sabrá qué fue. Dios, ese fue el problema. No hay delito de portación de foto prohibida ni de galardón prohibido. Se siguen peleando contra molinos de viento. Mientras los asesinatos siguen en las calles, mientras la estrategia es inadecuada, mientras no le han dado el clavo, mientras continúan dorándole la píldora al ciudadano, viendo quién les paga o no les paga, siendo tan mediocres y tan inútiles como el gobernador de Michoacán. Miren ustedes. Se está llevando a cabo de manera normal. El Tianguis Limonero es un lugar de intercambio de producto, pero los empaques están trabajando de manera ordinaria, de manera normal, también las industrias, y bueno, es una decisión de ellos no abrir sus oficinas administrativas. Esto no impacta ni en el corte ni en el desarrollo normal de la actividad. Digamos que el Tianguis Limonero es uno más de aproximadamente 60, 70 lugares donde... Así le cobraran derecho de piso a uno. Así fuera a uno. Es obligación del Estado cuidar al ciudadano y evitar que haya unos que se pasen de lanza. Minimizarlo es de mediocres o cómplices. Porque aquí no puede ser omisión. Se lo están diciendo. Hay cobro de derecho de piso a limoneros. Pero pues no son todos. No, pues es poquito. La verdad es que es muy poquito. Ese es el gran problema. Que todo lo minimizan y todo, absolutamente todo lo convierten en una grilla asquerosa. Reformas energéticas implementadas por los sexenios pasados, los sexenios neoliberales, fueron un fiasco completamente, que atentó contra el interés nacional. Sus promesas de modernización, reducción de tarifas y aumento de producción petrolera jamás se cumplieron. Aquí vale la pena aclarar que efectivamente no hubo en el sexenio del presidente López Obrador gasolinazos y que se mantuvo el apoyo en el tema del IEPS. Ay, Dios, les digo que la senadora Jade Cole, bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Qué tranquilidad, saber que teníamos la razón. Sí saben que tomar más del 90% de un texto es plagio si no le ponen una fuente de referencia, ¿verdad? Bueno, pues este dictamen que hoy nos presentan tiene un 90% de las leyes vigentes. Voy a referirme entonces únicamente a las cosas que cambian, que como es ya su clara costumbre, en vez de mejorarlas, las deforman. No las reforman, las deforman. El corazón de la reforma energética del 2013 prevalece, persiste, pues es la inversión privada. ¿Están cancelando la inversión privada? No, compañeras, no, compañeros, persiste, incluso permanecen todos los contratos ya asignados. Es decir, que si quieren hablar mal de los empresarios que se metieron desde el 2013, estarían hablando mal de ellos a partir de este momento. ¿Por qué? Permanecen. Esas son las discusiones en el Senado de la República. Ese son el tipo de discusiones que se están dando en estos momentos en el Senado. Todavía algo que debió haber quedado listo hace 12 años. Este es el tambache de lo que estamos hoy discutiendo. Llegó el viernes a las 6:30 de la tarde y aquí estamos aprobándolo en automático, cuando honestamente la inmensa mayoría de las y los legisladores del oficialismo ni siquiera han leído estas 1000 páginas. Segundo, es verdad, de dientes para afuera dicen que la reforma de 2014 fue la peor de la historia, pero el 90% de lo que está en estos documentos es la reforma de 2014, a la cual no le mueven una coma. Dicho lo anterior, no todo lo que está aquí es malo, ni tampoco todo es bueno. Voy a tratar de hacer un planteamiento objetivo. ¿Qué claramente nos divide? Nosotros lo que queremos es que haya electricidad con 3 características. Limpia, por eso queremos paneles solares, aerogeneradores. Barata, por eso queremos darle prioridad al que la pueda generar a menor precio. Y accesible y abundante. El problema con ustedes es
que no es que no quieran esas tres cosas, es que por encima de eso le dan prioridad al control del Estado, a lo que me voy a referir como su adicción por el control estatal y la opacidad. En lo que creo que todas y todos coincidimos es que hoy en México hay un problema severo de falta de electricidad. Vean, esta encuesta la hizo BBVA con la Asociación Mexicana de Parques Industriales. El problema número 1 hoy en México para que se instale una nueva empresa, inclusive por encima de la inseguridad, es la falta de energía eléctrica. Basta ir a Yucatán, a Quintana Roo y preguntarle a los que quieren construir un nuevo hotel, un nuevo fraccionamiento. Hoy el cuello de botella en México es la falta de electricidad. Creo que en eso coincidimos todas y todos. Ahora, ¿qué tiene de positivo la reforma? Y por ahí voy a empezar, porque hay dos cosas muy positivas. Afortunadamente dejan atrás, en cierta medida, el estatismo trasnochado del sexenio pasado. Generación distribuida y autoconsumo. Y me estoy refiriendo concretamente a la ley del sector eléctrico, a los artículos 25 y 30. Generación distribuida aumentan la participación de los privados, de los particulares. Es decir, cualquier ciudadana o ciudadano puede poner paneles en su casa para un pequeño negocio prácticamente sin pedirle permiso al gobierno, y eso está muy bien. Se aumenta de 0.5 a 0.7. Hay quien dice que es poco 0.7, no coincido. 0.7 megawatts, para que nos demos una idea, en paneles más o menos del tamaño de estos tablones, estamos hablando de paneles modernos de 700 watts, te están dando permiso de poner más de 1000 paneles prácticamente sin autorización del gobierno. Eso está bien, eso es confiar en los privados. Y el autoconsumo para la industria, igual, con un trámite simplificado, se va a 20 megawatts, lo cual también está muy bien, es muchísima electricidad. Pensando en naves industriales de 3.500 metros cuadrados, 20 megawatts te da para 40 empresas de ese tamaño en un parque industrial. Y si alguien sabe de bodegas y de parques industriales es Anaya, ¿verdad? Bueno, ese es el país y ese es nuestro nivel de políticos, peleándose por paneles solares. Bueno, prefiero que se peleen por paneles solares que por fotos prohibidas, ¿verdad? Conversaciones. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana, porque hoy voy a tener un par de entrevistas, primero con un proyecto musical de David Echegaray llamado Alameda, que me da mucho gusto saludarlo esta mañana aquí en Real. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Afortunadamente muy bien. Para la gente que no lo conoce, ¿qué es Alameda? Pues Alameda es un proyecto alternativo que ahorita está fusionando muchos elementos de muchas otras manifestaciones sonoras que sucedieron en los 90, 70, y pues es un cúmulo de sonoridad diferente que está emergiendo ahorita en Guadalajara, con el nuevo concepto del álbum Sombras Claras. Platíqueme un poco de dónde vienen estas influencias y este interés de recuperarlas, de rescatarlas. Sí, claro. Pues viene por este mismo interés de querer hacer una combinación de todos, como las referencias que he escuchado a lo largo de mi vida, tanto del movimiento argentino de los 70s como Spinetta, Charly García, tanto en los 90s como Cocteau Twins, y combinar todo ese dream pop con el rock progresivo para poder hacer algo más auténtico, algo más mío, algo más nuestro, y poder reflejarlo en la música mexicana y pues en la actualidad, ¿no? Escuchándote un poco y cuáles serían tus influencias, también creo que es un poco complicada la combinación. ¿Cómo te atreviste o cómo te aventuraste a decir, creo que puedo mezclar estas dos influencias que tengo y hacer un cóctel que sea muy atractivo para la población? Ay, no sé, creo que es ese mismo tema de querer hacer algo más propio y algo diferente, porque constantemente escucho mucha música, pero nunca me ha gustado como encasillarme en un género como tal. Entonces yo creo que esa misma necesidad como de avanzar y crear algo diferente me ha llevado a combinar esos elementos y dentro de las canciones tener cambios tan bruscos y tan repentinos que se vuelve una experiencia más allá de una canción encasillada en un género. Ante esa aventura, ¿cómo ha sido recibida por la audiencia? Pues bastante bien, creo yo. Apenas también lanzamos esta propuesta junto con mis otros compañeros de Alameda. La lanzamos aproximadamente hace una semana y media. Entonces, realmente apenas también la gente está empezando a conocer más este tipo de movimiento que estamos intentando pues hacer aquí en Guadalajara y en general pues poder llevarlo a otras partes del país.
Y pues ha tenido un buen recibimiento, ha podido como la gente conectar con esta propuesta y pues era justo lo que queríamos lograr, que se sintiera como una experiencia inmersiva, más allá de escuchar una canción en la radio o algo así. No, además, porque siendo muy honestos, pues es muy complicado hoy en día ya conseguir espacios en la radio. La radio tapatía específicamente está muerta para la experimentación y para las nuevas propuestas. Todo suena añejo. Sí, sí, totalmente, pero pues es ese punto medio que queremos lograr nosotros de poder experimentar y ser nosotros mismos a través de nuestra música, pero poder lograr llegar a esos espacios que hoy en día parecen estar como más rezagados así, pero para poder, pues, eso, como que la música jalisciense y que la música mexicana tenga ese ruido desde lo emergente, desde lo más como, sí, lo más bajo de la ciudad, o sea, lo que todavía no suena, pues hacerlo sonar todavía. Es que además me pongo a pensar un poco y ya para gente de tu edad, pues la radio ya es algo muy lejano. O sea, para una audiencia de generación alfa, pues ya está pensando ya en otras cosas radicalmente distintas. Ya está pensando en cómo consumir música a través de TikTok, por ejemplo. Sí, claro, eso también es todo un debate, el hecho de las redes sociales y cómo todas las cosas han estado sucediendo para los artistas emergentes, que pues sí es una adaptación completamente diferente, completamente nueva, y pues también buscamos estar en ese punto medio, ¿no? O sea, tampoco ni tan allá ni tan acá, pero poder siempre, donde sea que estemos, mostrarnos genuinos y auténticos con nuestra música y nuestra propuesta. Ujú. Fíjate, ahorita que estaba pensando efectivamente en cómo son las nuevas tendencias tapatías, que veía yo un reportaje, si mal no recuerdo, en el Mural sábado o domingo, que hablaban de alguno de estos grupos, pues que son al final de cuentas cómplices tuyos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, no sé qué bandas eran porque no soy como tan enterado de eso. Pero me refiero que es una complicidad de tiempo y espacio, una complicidad por abrir lugares, por abrir la conversación a nuevos sonidos, por encontrar que no te quedes en que estás en la ciudad de Cuca o de Siddhartha, con el respeto que me merece Siddhartha y el desprecio que me merece Cuca, sino que sí hay ya una nueva bandada de proyectos y de sonidos. Sí, justo, y está muy interesante todo eso, como todos, como nuestros compañeros artistas contemporáneos, que están intentando justo eso, como destituir como esas grandes como figuras comerciales que tenemos en Guadalajara para poder abrir paso también a todas estas bandas alternativas que están proponiendo una manera diferente de escuchar y de ver la música. Porque pues sí siento que todavía existe como, pues todavía está bastante marginado el hecho cultural en general en México, con todo ese sentido cultural como emergente, que las propuestas pues siguen sucediendo, pero todavía falta un camino que recorrer para poder llegar a que más personas acostumbren a conocer propuestas locales y a escuchar qué está pasando a su alrededor, para pues que se den cuenta que hay cosas muy interesantes más allá de lo comercial o de lo que te pone la radio. Sí, y que además están buscando que la gente voltee a ver una visión diferente, no solo de Guadalajara, sino de una generación a nivel nacional y global mucho más despabilada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que ven el mundo y que hacen que su música vea el mundo de una manera con un contraste muy, muy particular. Sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo. Es mostrar, pues somos parte de la historia y del proceso que va avanzando, y es interesante pues poder plasmar nuestra idea y nuestra perspectiva de hacer arte en este presente, para pues así pues que marque como de cierta manera una pauta para esas futuras generaciones que también quieran atreverse a meterse a este camino de la música alternativa y de proponer cosas auténticas más allá de querer dar un producto. ¿Cómo luchar en contra de pues, la adversidad que es hacer música hoy en día? Pues yo creo que más allá de luchar es crear comunidades, como en este caso que comentaste de los otros chicos que también están intentando como abrir camino dentro de la emergencia, y pues unirse, o sea, empezar a hacer colectivos, empezar a hacer propuestas a nivel público para que pues
puedan empezar a crecer estas comunidades de artistas. Sobre todo eso, creo que falta también esa como unicidad entre artistas para poder lograr esas comunidades y poder de alguna manera no derrocar como todos esos estándares comerciales, sino abrir un campo diferente, porque nunca vamos a poder luchar contra las magnitudes que es Spotify o las magnitudes que es Billboard y todo eso. Entonces creo que mejor que ellos sigan trabajando y nosotros hacemos nuestro propio espacio dentro de la industria, por así decirlo. Así tendría que ser, ¿no? Mira, entre ellos está Babas Tootsie Pop, que sí, creo que tiene ahorita un fan base muy interesante allá en Jalisco, ¿no? Sí, totalmente. Es una banda muy, muy buena, la verdad, sí. Es de una buena propuesta aquí en Guadalajara. Sí, está Babas Tootsie Pop, están Los Flacos, o sea, sí hay, junto contigo y con los Space y con los Marquis, o sea, sí hay algo nuevo y que hay que ponerle atención. Justo, que es totalmente eso y abrir la invitación bueno, ahorita que estamos en tu foro, abrir la invitación a todas las personas presentes a escuchar qué está sucediendo alrededor, más allá de simplemente escuchar, como el hecho de entender qué está sucediendo y por qué está sucediendo, y pues simplemente por mera curiosidad, darse un chapuzón a ver qué está sucediendo pues dentro de las bandas locales y qué están queriendo decir. Me parece muy bien. Entonces, ¿en dónde encuentran tu música, David? Pues la pueden encontrar prácticamente en casi todas las plataformas digitales, sobre todo, pues creo que el mayor plataforma de streaming es Spotify, y nos pueden encontrar como Alameda y pueden escuchar nuestro último álbum, que es Sombras Claro, y pues es una propuesta, pues como lo mencioné en un inicio, bastante cambiante, todo el tiempo se está transformando y pues nunca tiene como un punto de partida, siempre procura llegar a nuevos lugares, a nuevos sonidos y hacer una experiencia más allá de una canción. Bien, pues por lo pronto yo te mando un gran abrazo, que tengas mucho éxito con Sombras Claro y con lo que viene hacia adelante. Gracias. Igual, si me permites, me gustaría agregar que tenemos 2 fechas próximas, que es aquí en Guadalajara el 15 de marzo en Centro. El domicilio es Eulogio Parra 1116. Es aforo limitado y la venta de los boletos está en nuestro perfil de Instagram, que es @Alameda. Con doble M. Con doble M y doble D. Y en Aguascalientes estaremos el 16 de marzo en el bar Jamback, y la entrada estará en 100 pesos. Entonces, toda esta información está dentro de nuestro perfil para que, si son de esas 2 ciudades, se den la vuelta y puedan conocer estas nuevas propuestas que están sucediendo y que estamos intentando proponer para todos ustedes. Sobre todo porque pues, eso viven, ahora que decías que en Spotify, pero Spotify no les paga nada. No paga nada. Bueno, pues que estés muy bien, David. Muy buenos días. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahí está Alameda, uno de los proyectos musicales que está emergiendo en Guadalajara y que vale mucho la pena ponerle atención. Conversaciones. Y ya que andamos en esto, fíjense que ya estamos en la semana de la FIMPRO, de la Feria Internacional de la Música, que se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco, cada año. Entonces, en este caso, y que va un montón de gente. O sea, sinceramente, sí, es muy connotada, por decirlo de alguna manera. Entonces, estoy buscando en este momento, por alguna razón no me aparece conectado, y lo lamento específicamente, a Sarria, que es uno de los músicos que estará ahí en la Feria Internacional. Entonces, pues, permítanme un momento a que pueda contactarlo y que de esa manera pueda tenerlo. Pues no está. Qué raro. Porque se supone que ya iba a estar con nosotros, ¿no? Dejen decirle aquí que si me puede pedir invite a live para que pueda entrar y platicar con nosotros esta mañana aquí en Real. Ya es muy sencillo. Es más, mientras sucede, mientras llega, pues qué mejor que el poder platicar con Marco Vinicio. Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás? Afortunadamente muy bien, me da mucho gusto el poderte saludar. Oye, a mí también, y qué entrevistas tan interesantes, siempre con bandas nuevas, música nueva, música fresca. Pues yo no sé si decirle fresco, ¿no? Pero mira, pensaba yo específicamente en lo que estaba diciendo de los aspectos musicales. Hoy en el periódico Mural
viene que a Alejandro Tavares le van a dar esta división de Filma Jalisco. Sí, aparente. Ay, Dios, no sé si reír o llorar, ¿no? O sea, si de por sí es uno de los responsables del retraso musical en Jalisco, ahora va a ser, pues, los responsables de... ¿Ya qué quieres que te diga? Vas, Marco, porque ya está Sarria por aquí. Sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico en este momento en la metropolitana. En carretera libre Zapotlanejo y Arroyo del Medio, un percance entre particulares. En Alojor y Avenida Concepción, otro percance en sentido hacia periférico que mantiene cerrada la circulación. Recuerdas a todos que hay zanjas en áreas de Nacosari, prácticamente de Washington hasta Gobernador Curiel. Además, chocaron 2 unidades de macrobús en periférico y carretera Chapala, tómalo en consideración. En programación Michel González y Camino El Vado y otro percance entre particulares. Más temprano, una volcura de camioneta en Mariano Otero y Avenida Topacio, vías en dirección hacia López Mateos, un motociclista lesionado en Isa Flores y el Eduardo Hernández Loza en la colonia Lomas de Oblatos. Además, hay cierres en estos momentos parciales en Avenida López de Legazpi y Avenida Gobernador Curiel, y Lázaro Cárdenas y carretera Chapala con mucho tráfico, sobre todo para quienes quieren incorporar Lázaro Cárdenas para llegar a la zona de los Arcos del Milenio. Semáforos más sincronizados de López de Legazpi y Cruz del Sur, además también en Avenida Hidalgo y Calzada Independencia, también más sincronizados los semáforos que prolongan mucho tiempo la espera, sobre todo para quien quiere incorporarse a Calzada Independencia. Vialidades complicadas de circulación, Belisario Domínguez y Avenida Revolución, Avenida 8 de Julio de Angelines Cadena hasta Gorrión, Avenida de Mercado de Lázaro Cárdenas, José María Iglesias y Plutarco Elías Calles, y López Mateos de Bugambilias hasta Las Águilas, también con mucha carga vehicular, lo que es también el reporte vía de Radio Real, Gonzalo Pérez. Gracias, Marco, muy buenos días. Gracias a ti, Gonzalo, muy buen día, que esté muy bien, cuídate mucho, cuídense todos, y no pasa otra cosa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio. Conversaciones. Y les decía efectivamente antes de Marco que ya, ahora sí ya está con nosotros en esta mañana aquí en Real a Sarria, a quien yo le doy la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Estás en el aeropuerto ya para viajar a Guadalajara. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en el de aeropuerto de Ciudad de México. ¿Te desmañanaste? Bueno, porque además del aeropuerto debe de estar frío en esta mañana. Sí, la verdad que ha sido, sobre todo hemos sufrido de sueño más que de frío. Bueno, porque además, pues, ¿de dónde vienes llegando? ¿Desde Málaga o dónde andabas antes de llegar a México? Desde Málaga. Estuvimos en Sevilla tocando un día antes de México y al día siguiente ya cogimos el vuelo para acá, para Ciudad de México. Muy bien. ¿Y cómo te ha tratado el país antes de entrar a lo que va a suceder en estos días en FinPro? Pues muy bien, la verdad que muy contento. La promo ha sido fantástica. Creo que aquí en México os tomáis los medios el trabajo de promo de una forma más honesta, más profunda. Me han tratado muy bien los medios y los conciertos han sido maravillosos también. Ha sido un sueño para nosotros estrenarnos aquí en México. Ha sido muy guay, la verdad. Muy contento. Me imagino efectivamente que gracias ahora a la tecnología, pues tu música, a diferencia de lo que sucedía con artistas españoles hace 1 o 2 décadas, hoy en día la música está a la vuelta de la esquina, la puede consumir cualquier persona gracias a las plataformas digitales. Exactamente, sí. Eso, las plataformas han tenido cosas buenas, también han tenido cosas malas, pero una de las cosas buenas es que llegamos a México y la gente conoce nuestra música, ¿no? Y no es como antes, que para conseguir un disco de allá para acá era una locura, ¿no? Es que me imagino que, sí, a ver, pagan muy mal la plataforma, pero te abre la posibilidad de tener una serie de conocedores de tu música, de fanáticos, de gente que le agrade, y con eso pues vienes, que llenan tus conciertos, unas cosas por otras. Eso es. Sí, las plataformas tienen muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. La verdad que en este caso son buenas porque nos permiten, pues eso, que se nos escuche aquí en México y que podamos venir para acá de una manera casi sin ser presencial, ¿no? Porque el primer contacto que tuve aquí con México, con el proyecto, fue en digital. Estuvimos haciendo una campaña de promo hace unos meses y bueno, la verdad que facilita mucho las cosas, ¿no? En este caso. Veo tu página de internet, Sarria Música, y dice, lo que ves es lo que hay. ¿Qué es lo que vamos a ver en 2 días, 14 horas y 17 minutos? Pues es el estreno de un doble single, de 2 canciones que se quedaron fuera del Mundo es cruel, pero creo en él, y que salen este viernes, casi de sorpresa que lo hemos anunciado.
Una canción se llama como el título del lanzamiento, Lo que ves, lo que hay. Es una canción más festivalera, más, a mí me recuerda un poco tiene un toque indie para mí, la canción. Y la otra que se llama Mal Conmigo es una canción rabiosa, una canción rockera, de descarga en directo. Y bueno, y son dos canciones pues que no vieron la luz con el disco, pero que hemos decidido rescatar ahora para marzo, para este estreno, que hace casi un año ya que salió el trabajo, y lo teníamos ahí guardadito, esperando la ocasión. En realidad, si el mundo sí es cruel, o de pronto nada más es cruel por etapas, o por fases, o por momentos. Yo creo que el mundo es cruel siempre, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos pilla más fuerte y otras nos pilla más débiles. Ahora mismo a mí me pilla fuerte, pero creo que el mundo es cruel siempre. Yo lo que creo es que efectivamente se necesita mucho carácter para enfrentar este mundo, pero también se necesita cierta sensibilidad y como músico yo creo que combinas ambas cualidades. Bueno, eso intento. Al final hacemos un estilo de música que es muy abierto, que nos permite hacer desde rock, desde el rock más energético hasta la balada, ¿no? Y para mí soy un gran fan de los medios tiempos, de la balada, de la canción suave, ligera, ¿no? Y intento combinar las dos cosas con el proyecto. El directo de Sarria tiene dos caras, la más psicodélica o la más personal y la rockera, ¿no? Vas a estar en Guadalajara, tanto en el Showcase como en Portamérica el próximo sábado, ahí con un montón de artistas, con Los Ángeles Azules, con Mon Laferte, con Little Jesus, pero me imagino que también vas a estar en FINPRO, en este encuentro de profesionales de la música, que al final del día sí es como un crisol de lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel global, con este negocio tan apasionante, pero también tan complicado. Ajá. Sí, la verdad. Vamos a estar ahí en fin, vamos a dar un showcase el miércoles, mañana, día 26, y a ver qué nos encontramos. La verdad que yo tengo ganas, me han dicho que es una feria bastante interesante, yo nunca he estado, es la primera vez que lo voy a experimentar. Justo hoy además nos reunimos con el resto de la banda que están viajando ya desde España para acá, y nada, la verdad con ganas de estrenarnos con banda, con ganas de ver cómo es la FIM y de seguir comiendo tacos. Mira, en Guadalajara no solo te vas a encontrar tacos, sino te vas a encontrar tortas ahogadas y una cantidad de... Mira, es más, después de ti en este programa viene alguien que es especialista en comida, es como un foodie tapatío, entonces seguramente luego le voy a decir que se ponga en contacto contigo y te da algunas recomendaciones. Y así, mientras hablan de música, pueden estar hablando también de comida allá en Guadalajara y puede ser un festín. Maravilla. Mira, ya para dejarte ir, porque sé que ya el avión está a punto de salir, yo me imagino siempre que para los artistas el poder encontrar nuevos fanáticos y nuevas tierras es parte de la conquista, pero lo que era el conquistar territorios hace 20, 30 años, yo creo que es radicalmente distinto a lo que sucede hoy, porque los vas conquistando a partir de tu talento y a partir de la tecnología. ¿Cómo sientes tú tu conquista del mundo? ¿Cómo vas conquistando territorio por territorio a partir de tu talento? Bueno, pues muy poco a poco. Al final, en España hemos podido girar de verdad este año y ha sido un proceso muy lento de poco a poco poder permitirnos explorar sitios nuevos, ¿no? Aún en nuestro país estamos llegando de primeras veces a muchas ciudades y estamos tocando por primera vez en muchos sitios. Entonces vamos muy poquito a poco, ¿no? Es una pasada, la verdad, estar aquí en México, pero es el primer pasito, ¿no? Hemos trabajado durante 4 años para que ahora por fin están empezando a salir los conciertos en las cosas, pero para mí eso de conquistar el mundo se me queda muy grande, ¿no? Creo que estamos dando pasitos pequeños, firmes, pero que todavía nos queda mucho, ¿no? Pues muchos sitios que visitar. Se conquista con el arte y creo que tú ahí vas haciéndolo de manera muy puntual y muy efectiva. Y me da mucho gusto verte en esta pantalla, espero verte en persona en unos cuantos días más en Guadalajara. Encantado, un placer. Bueno, pues te mando un gran abrazo y que tengas muy buen viaje. Igualmente. Hasta luego, gracias. Gracias, muy buenos días. Sarria, el sitio de internet, el Instagram, por si quieren seguirlo, es Sarria, con doble R, Sarria-música.
ahí para que no haya duda y vean más o menos lo que va a suceder este fin de semana en la FinPro y ahí en Portamérica. Conversaciones. Bueno, entonces ahora, ya que ya hablamos con Sarria y que hablamos con David de Alameda, pues voy con Claudio. Hoy nos toca este día de cómo sí, hablar un poco de acción social esta mañana aquí en Real. Y pues no solo hablar de acción social, sino también ver, ya tienes una misión, Claudio, hablar con Sarri, con los que vayan a pues Portamérica, es un festival de música y comida, ¿vas a ir a él? Por supuesto que sí, Gonzalo, de hecho de eso queríamos hablar el jueves, pero si quieres podemos adelantarlo, tú ya sabes que tú aquí mandas. Sí, porque en una de esas el jueves va a durar menos el programa porque tengo que salir al aeropuerto para ir efectivamente a eso. Si no, tengo que irme a Roma, ¿no? El Papa Francisco va mejorando. Claro, ya. Más o menos dicen que va mejorando Francisco, que ya se paró, que ya no tiene crisis respiratorias, que no les interesa, que no tienen tanto problema con la insuficiencia renal. Pues son buenas noticias al momento, ¿no? Sí, claro, al menos ya no se va cumpliendo esa profecía de Malaquías, porque ya ves que dicen que queda un último escaño ahí en la Capilla Sixtina, que dicen que es para el último papa. Entonces, si dicen que Bergoglio está bien, quiere decir que no está por llegar este último papa. Pero vienen diciéndolo ya desde hace tiempo. Decían incluso que Francisco era el Papa Negro y que era Papa Negro o el antipapa porque era un Papa jesuita y que entonces tenía como que estos progresismos que terminarían por derribar a la Iglesia Católica. Cierto, muchas de las cosas que dice Francisco no son muy bien vistas por los conservadores católicos y entonces pues ahí se dirimen. Y lo que esperarían, según la profecía de Malaquías, es que llegara Pedro II. Y ahí sí, pues apagar la luz, Claudio. Dicen que ahí es cuando ya todo valió madre, ¿no? Pues sí, pero yo creo que el mundo se te acaba cuando te mueres, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, sí, yo entiendo, yo soy profeso de la religión católica y lo saben todos ustedes, y yo sí creo que tus acciones en la tierra pueden tener como que un balance hacia dónde te tienes que ir, y que si eres muy bueno pues ya llegaste al cielo, si eres muy malo te vas al infierno, si estás a la mitad como la gran mayoría pues tienes que pasar por un periodo de absolución, pero hay quienes al final de cuentas pensarán que se acaba, te mueres y se acabó, ¿no? Y que ya no hay nada más, ¿no? Sí, a mí me encantó la filosofía en la India que decía en un templo donde estaban todos los profetas de las diferentes religiones y dicen, la religión es un estilo de vida para hacer un buen karma y saber si reencarnas en otra vida, seguir pagando karmas ajenos o ya te puedes retirar a una vida de paz en otra dimensión. Me encantó eso y creo que si todos pensáramos en que las religiones son un estilo de vida y no una imposición de las instituciones, creo que este mundo sería también mucho mejor. Y es que vuelvo a decirlo, yo creo que hay que diferenciar entre tú creer en una presencia divina y sentir la imposición de la presencia divina. Son cosas distintas. Definitivamente. O sea, si tú sientes que te están imponiendo una visión y que esa visión es la que te somete y no lo haces efectivamente por una convicción de que entre mejor seas, yo sí creo que hay cosas de las religiones que son inútiles, estas historias de, por ejemplo, la religión judía, que se sigue en la católica y que luego lo han en desuso de, es que no puedes comer camarones y no puedes comer cerdo, etcétera, etcétera. A ver, habría que entender lo que en el momento en que lo escribieron era porque si alguien comía cerdo y estaba contaminado con camarón y estaba echado a perder, se morían, ¿no? Y entonces por eso lo subieron a nivel religioso, pero que ya en estos tiempos tendría que ser un desuso. Pero como se vuelve patrón de ley o esta historia musulmana, que yo no comparto, pero que se logra entender de las mujeres tienen que estar vestidas de la cabeza a los pies, con burka porque pueden despertar el deseo, cuando la culpa no tendría que ser de la mujer, sino del hombre. O sea, son cosas que pues, uno no comparte, tiene que entender, y hay quienes lo hacen a partir de una devoción y una creencia de que con eso van a poder subir, y otros que lo sienten en la imposición, y es ahí en donde está toda la discusión, Claudio, y que además tendríamos que entenderlo también en esta sociedad. Lo estamos viendo con la discusión de las infancias trans y lo estamos viendo con muchas otras discusiones que van desde el aborto. Fíjate, ahora ya la discusión ya no es el aborto en Jalisco, ahora la discusión son las infancias trans,
¿no? Y entonces estamos en ese estira y afloje. ¿Y tú qué tratas con tantos niños que están en casas hogar y que vienen de situaciones de calle, muchos de ellos, y que hay que entender que muchos de esos niños viven una confusión a partir de la pobreza y de esas situaciones de calle? Es muy pertinente la discusión, pero tomada, ahora que está tan clásica la frase, tan popular, con la cabeza fría. Y en lugar de tomarlo con cabeza fría, lo estamos tomando con unas calenturas que no aportan a la discusión y no ayudan a estas infancias. Definitivamente. Y en las casas hogares se necesita mucha presencia de las personas antes de las discusiones de infancias trans y todo. Creo que se necesita apoyarles para que estén bien alimentados, que puedan desarrollar sus cuerpos, sus cerebros de la manera adecuada. Y no están ahí, se están preocupando por pura sarta de babosadas y no por lo principal, que es que estos niños crezcan de la manera más adecuada, teniendo un entorno sano, y estas discusiones a los niños no les hacen bien, es más, no les suman en nada. Es que ese es el punto. Ahí estamos todos muy puestos a defender infancias, pero las defendemos de dientes para afuera. O sea, y desde porque una posición cómoda también. Sí. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con estos diputados jaliscienses, ¿no? Y los veo muy puestos y vamos a defenderlos porque ustedes, conservadores, etcétera, etcétera. No, a ver, tienen razón, pues habría que hablar efectivamente de las infancias trans, pero también de todas las infancias, inclusive de las trans que se encuentran en la calle y en pobreza. ¿Qué están haciendo con eso? No, vamos a desarrollar una serie. Te lo ponen así, muy puestos de vamos a desarrollar una serie de reformas y de leyes. Cuando en realidad no lo hacen. Cuando en realidad lo que están llevando es agua a su molino para poder seguir creciendo electoralmente y tener más poder. Definitivamente, al pueblo pan y circo, y eso es lo que están logrando con todas estas discusiones. No, a ver, porque ya agarraron una discusión en donde efectivamente pueden darle un tropezón al gobierno de Lemus. O sea, ¿por qué? Porque hasta el momento Pablo iba muy bien con la opinión pública. O sea, creó la comisión de desaparecidos, la jaló, hizo estas mesas de seguridad, tuvo un mejor trato de muchos sentidos con la prensa, se contentó con el informador, pues muy amigo desde hace mucho tiempo del dueño del informador, a diferencia de Enrique Alfaro. Entonces esto terza la relación con otros medios de comunicación. Luego hay otros gobiernos, a Verónica le va bien con el tema de la basura, a Frangé le va medio bien, y entonces comienzan ciertas pues roces, como el caso del hijo de Frangé en la parte del medio ambiente, otra vez el caso de Iconia, pero que la gente harta de estas dos cosas como que la dejan a un lado, y entonces llega el caso de las infancias trans. Y entonces ahí van otra vez y vamos ahí sí a pegarle, porque pues ¿quién va en su sano juicio, si te sientes progre en una sociedad como la tapatía, no vas a defender eso? Y del otro lado, ya en la confrontación, si hay un sector al cual le vas, que le hablas a la parte conservadora, ¿cómo no vas a estar del lado de Lemus? Y entonces se separa la discusión, comienza la confrontación, y los que se quedan a un lado son los niños. Ahora sí, como dice el clásico. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Así, tal cual. Sí, afortunadamente, y tú sabes que yo estoy pegado a la esposa de Pablo, a Maye, sé las estrategias que se están haciendo para combatir la hambruna, y estoy también muy contento por ver cómo se va a meter el énfasis, sobre todo en los municipios que están a las afueras de Guadalajara, donde sí se necesita una niñez mucho más alimentada, porque tú ves que ve a otros municipios y ves a los niños que no están en la estatura óptima y tú dices, es que son chaparritos. No, es que simplemente no están bien nutridos. Así y por es. eso puedo asegurar que mientras esté esta discusión pendeja, está alguien tomando cartas en el asunto para que los niños estén bien alimentados, al menos a las afueras, al interior del estado. Mientras en Guadalajara el tema de los albergues también está, pues ahora sí que velando porque en estos albergues también tengan todo lo necesario, y eso se fortalece con una sociedad civil organizada. Por eso hoy vamos a hablar de qué pueden llevar todas las personas a los albergues. Pues es comida. Lejos de cualquier juguete en buen estado o cualquier ropa en buen estado, lleven comida. Eso es lo que falta en todas las casas hogares. Y yo creo que en todo el país, niños mejor Sí. alimentados. Entonces, Así si aquí es. tenemos estas casas hogares, ahí es a donde podemos ir. Y si quieren, infórmense de las estrategias que están haciendo en el DIF Jalisco en temas de nutrición infantil en todo el estado. Que eso sí creo que es lo importante y donde todos podemos sumar. La discusión creo que es una pendejada.
Es que volvemos, yo creo que la discusión no es que sea una pendejada, Claudio, la están llevando hacia allá. Y ese es el gran problema. O sea, sí creo que no hay que... yo creo que estamos obviando cosas, y tú tienes razón. A ver, ¿cómo estamos ayudando a todos los niños? Pues así. ¿Lo están haciendo de forma adecuada? Qué bueno. ¿Lo están haciendo mal? Corríjanlo. Pero de pronto, pues como se da esta discusión a partir de una resolución de la Suprema Corte para armonizar las leyes en Jalisco, y entonces hay una discusión perdón que te lo diga, yo sí creo que se ha aumentado, no por el verdadero interés por los niños, O sea, yo creo que eso es muy importante. No lo están haciendo porque quieran ver mejor a los niños ni a las infancias trans. Hay quienes sí lo hacen de corazón. O sea, gente como Andrés Cantú, claro que lo hace, Andrés Treviño Cantú, claro que lo hace, sí. O sea, no hay que decir que todos. Pero hay otros con un colmillo hiper retorcido que lo están haciendo por otras razones. En los que más afectan es efectivamente a esas infancias. Y tendríamos entonces que regresar al punto 1 de la discusión y no al punto de la descalificación política, que es en donde nos encontramos hoy en día. A favor. Pues te voy a dejar, Claudio, porque ya son 2 para las... Pero antes, ahorita que te lleven comida, pero no toda la comida. Si llevas perecederos, eso no es necesariamente lo mejor. Sí, ahí te va la lista de lo principal. Arroz, frijol, aceite, lenteja, atún en lata, chilorio, leche, galletas, cereal, chocolate en polvo y embutidos como jamón y salchichas. Sí, que no se echen a perder tan rápido. Así es. Sí, o sea, si te llevo perecederos, si te llevo 20 kilos de carne, no funciona. No, digo, ayudaría mucho, pero ahí es cuando los de la casa hogar hacen maravillas. Si tú llevas carne, no te preocupes, tenlo por seguro que en la noche van a hacer carnita con chile y van a tener todos sus taquitos de carnita con chile. Sí, al final si quieren llevar también perecederos, llévenlos, que el tema de comida les aseguro que nunca va a sobrar. Esa frase que dice, comes como pelón de hospicio, está perfectamente bien empleada. Muy bien, Claudio. Bueno, pues a ver si te veo el jueves, el viernes, si no cambian los temas, ahí nos veremos, y mientras tú también aliméntate. Por supuesto que sí, ahorita tenemos un tour en el mercado de San Juan de Dios, va a estar muy rico. ¿Qué vas a ir a comer? No sé, vamos con la Secretaría de Turismo, creo que quiere que le dé ahí como un turecito adentro y creo que también va Vero Delgadillo. No sé cuál sea la intención. Me saludas a ambas, ¿no? Tanto a Michelle como a Verónica. De tu parte, vamos a estar por ahí a las 2 de la tarde. A ver si le dices a Michelle, a ver si comemos el fin de semana, a ver si quiere. Seguro, ¿cómo no? Le digo y nos vemos en Portamérica. Sí, por eso, ahí comemos en Portamérica, nos sentamos a comer. Al calor de Los Ángeles Azules. Ay, papá. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego, que estés muy bien. Ahí está Claudio de Angelis hablando de la hora del cómo sí. Y ahora, ya para terminar el programa, porque ya viene, ya va llegando Yair Cardoso. Y ya, de hecho, ya me encimé en su programa. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban caminando por Galilea, pero él no quería que se supiera. Iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutéis por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 2 y les dijo: si uno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó en sus manos y les dijo: el que recibe un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. No, dice Yair Cardoso que me encime. No, Yair, no. En ti no me voy a encimar, discúlpame. Prefiero que disfrutes tu programa completito, que comienza en este preciso instante. Se quedan con Musicofilia y Yair Cardoso. Mañana a las 9 menos 30. ¿De acuerdo? Buen día.